y yo voy a hablar solo de un orden pequeñito. Entonces, estamos sí, la gama es gigantesca de todo lo que se está haciendo. Bueno, ya Odalisca se me adelantó un poco con la taxonomía de los nidarios. Estos eran de los que ella estaba hablando, y esto fue Wendy con los corales negros. Y dentro de esa subclase está el orden Sclearctina, que son los corales duros, que son los que yo estudio. Ya se han hecho unas colecciones preliminares de las anémonas con un colega de Argentina, Fabián Acuña, y tenemos una colección de zoántidos con un colega canadiense que trabaja en Japón, James Bailey. Entonces, mi plan es traerlos para que hagan colecciones más completas de esos otros grupos. Este es un grupo muy poco trabajado, y este es otro grupo que es un brasileño con el que estaba conversando. Estas son las anémonas de tubo, que las hemos encontrado aquí, para que vengan a estudiarlo. Y eso lo menciono de que el proyecto no es solo los investigadores de la UCR, sino también todas esas conexiones que tenemos, como Denis Opesco, con los corales negros, de contacto en Washington con Stephen Kearns, con los corales y escleraquinos. Entonces, es un proyecto que es mucho más grande que solo el CIMAR y la Universidad de Costa Rica. Dentro de los corales veractinos, ecológicamente, tenemos dos grupos que son los corales que tienen las zooxantelas, que son dinoflagelados simbiontes que viven dentro de los corales, y estos son los que forman los arrecifes más grandes, los arrecifes que conocemos aquí en aguas poco profundas. Viven en aguas cálidas y aguas poco profundas por la necesidad de la luz de esas zooxantelas. Y entonces son animales, los podemos ver como animales porque tienen sus antenas, podemos estudiar todo como si fueran plantas, todo el sistema fotosintético, y producen un esqueleto de carbonato de calcio, y producen una roca, y podemos estudiarlos desde el punto de vista biológico también. Y están los corales que no tienen las zooxantelas, que es la gran mayoría, y esos van desde aguas poco profundas hasta 6.000 metros de profundidad. Esos son los que vemos con los submarinos. Bueno, en realidad algunos sí forman arrecifes de aguas profundas, eso lo que corregirlo, y viven en un ámbito muy amplio de temperatura y profundidad. Aquí, dentro del área de conservación, tenemos varios arrecifes. Uno de los más espectaculares es el Doncillo, ahí cerca de la Bahía Santa Elena. Esta es una foto 100% coral vivo, que ha tenido sus ciclos de coral vivo, coral muerto. Había uno muy parecido en las Islas Murciélagos, pero con una marea roja, murió, y fue muy lamentable porque ahí se encontró una especie de Posilopora plata, que es una especie nueva, pero también hay toda una discusión sobre la taxonomía de todo ese grupo. Se han publicado dos trabajos recientemente, Cindy mencionó que lideró Juan José, 2021, y este año todo este grupo de gente publicó otro trabajo que está bastante interesante, donde hablan de toda la muerte de los corales, principalmente por las algas rojas, esas proliferaciones de algas rojas, mareas rojas, que han sido muy devastadoras. Rápidamente, los corales que están aquí, estas son las especies de los agarícidos. La principal es Pavona gigantea, que es esta, que es una especie que en el sur del país son colonias pequeñas, y en esta parte son colonias muy grandes. Y otras especies que son abundantes en otros lados, aquí son poco común. Y otra importante es esta Epinoceros planulata, que no es tan común, y en las Islas Murciélagos hemos encontrado residuos muy grandes de eso. Y esta foto a mí me gusta porque yo lo pongo como una visión del coral del futuro,
de lo que estamos viendo es esta parte que está creciendo y por la acidez de las aguas aquí y especialmente durante la época de afloramiento el pH baja, se va disolviendo. Entonces esta zona es interesante por ese afloramiento, por los nutrientes, todo eso, pero además por los cambios en pH. Entonces ya ha habido un par de tesis doctorales aquí sobre ese tema. La otra familia son los posilopóridos y esto es un grupo complicadísimo. Se han hecho varias revisiones de las especies en el Pacífico Oriental, varias tesis y todas dan diferente, todas dicen que no, esa especie no existe, esa especie sí existe, la parte genética también es muy complicada, pero bueno, lo que tenemos aquí son estas tres especies. Y esta es una interesante porque yo solo la había visto en la isla de Coco, es una especie muy robusta y aquí era muy abundante, pero también con esos mareas rojas prácticamente ha desaparecido. Esta es otra especie también, que era cuando yo empecé en esto hace muchos años, es relativamente abundante, es también muy hermosa, ramas muy gruesas con la parte de arriba de las ramas muy planas, pero era de las que más se extraían en Bahía Culebra para vender, porque antes se extraían iba a Playa del Coco y tenían así metros y metros de corales y la gente llevaba y compraba para llevárselos a la casa. Y esa era una de las especies favoritas para vender, entonces casi no hay ya. Otro de los grupos es el Porites, y el que hemos encontrado aquí, que es el Porites panamensis y el Porites lobata, que es la especie que construye los arrecifes en la parte sur del país, en la isla del Coco. Aquí en el norte se van siendo cada vez más pequeños, en Bahía Culebra son colonias relativamente pequeñas y ya aquí en la parte más al norte ni siquiera está esta especie. Pero hay todo un tema ahí también interesante de la fisiología de todas estas especies que se ha estudiado poco. Y el panamensis son unas colonias de costa muy pequeñitas, estos son unos 4 centímetros nada más que están creciendo ahí. Hay otra familia, los astreas, que estos son los Samófora, y el que más se encuentra uno aquí es el estelata, y bueno, también el otro, el Profundicella, son especies, este es más costroso que encontramos aquí, son colonias pequeñas, estas son de relleno en el arrecife de las especies anteriores que son las que construyen la estructura. Y después tenemos algunos corales que no tienen sus antelas, son estos 4, y aquí hay una foto, este es el Tubastrea, este es el Astrangia, que todavía tenemos problemas sobre cuál especie es, y el Ulangia, que son estos, son corales solitarios que vemos aquí. Con el proyecto se han procesado 2 placas de 167 especímenes recolectados, 6 familias. Dentro del proyecto hemos identificado 3 especies de reportes anteriores, había otras 5. Se han secuenciado 158, pero de esos solo 2 especies han resultado bien. Problema, y esto es el trabajo que con Kylen, vemos por ejemplo que esta especie, que cualquiera que ha trabajado en el Pacífico Oriental la puede identificar, aparece con el nombre de una especie del otro lado del Pacífico. Entonces eso que ya mencionó también, que las secuencias que hay disponibles no son de esta región, entonces ponen un nombre de otra parte. Y lo más grave es esto, que encontramos especies que yo estoy seguro que son Porites y aparecen como pavones. Porites es de una familia y pavones de otra familia. Entonces estamos encontrando todo ese tipo de problemas. En otros casos, sí, entonces, Kylen me dice, hay un problema aquí, yo vuelvo, reviso esas especies y hasta donde yo conozco y las guías que tenemos y consultando a otros expertos, estamos seguros sobre que son estas especies,
pero genéticamente no sabe que son otras especies y, como dije, hasta en otras familias. Entonces, ese es el problema. Y bueno, la solución esa es buscar otros marcadores. Y a futuro, ahora terminando el simposio, voy de gira para colectar y empezar a hacer ese tipo de cosas, de tener más cuidado con las muestras y el comentario de que eran muestras muy grandes, esas eran unas de las mías. Entonces, estamos a ir afinando todo eso. Vamos a buscar otros marcadores, trabajar otros sitios y ya la verdad es que lo mencionó muy bien y también Wendy, tenemos que ir más profundo y yo espero que en el futuro podamos ya empezar a hacer muestreos a 50, 100, 150, 200 metros de profundidad dentro del área protegida y eventualmente a mucho más profundidad.